para hablar. Que sea una moción de orden, señor senador. Sí, señor presidente, es que el Centro Democrático hacen presencia en la Comisión Segunda 3 personas, una que no pudo asistir por cuestiones de salud y las otras 2 que según constancia que se radicó en la Secretaría y que la Secretaría leyó esta mañana, no hacen presencia en este momento. Entonces quería solicitar a la mesa directiva que uno de nosotros sea permitido como vocero del Centro Democrático y sugeriría al senador José Obdulio Gaviria para que sea el vocero del Centro Democrático y también se le den 15 minutos igual que a los otros partidos. Mire, señores senadores, desde un principio, cuando inició el debate, independiente del curso que éste hubiera tomado, advertí cuáles eran los procedimientos y en qué orden íbamos a proceder en cuanto al uso de la palabra. Las senadoras que hacen parte del Centro Democrático y que conforman, entre otros senadores y senadoras, la Comisión Segunda, se han retirado. Sin embargo, los miembros del Centro Democrático no lo han hecho, aunque se han retirado en algunas ocasiones y han vuelto. Yo les hago un llamado para que para que llamen, para que convoquen a quienes hacen parte de esta comisión. La presidencia desde un principio le ha dado ese manejo, me corresponde reglamentarlo aquí y anunciarlo aquí, y en ese sentido los partidos que hacen presencia en la comisión pueden nombrar un vocero, miembro de la comisión, para que se pueda expresar, y ese no es el caso. Las conversaciones aquí no están permitidas. Ya usted elevó su moción de orden. Yo quiero pedirle que nos permita aquí a la Comisión Segunda adelantar el debate. Aquí hay varios miembros del Centro Democrático que se han inscrito y a todos les daremos el uso de la palabra en el orden en el cual se inscribieron. Senadora Claudia López tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. En nombre de mi bancada de la Alianza Verde y en el mío personal, quiero lamentar el bochornoso espectáculo que ha hecho alguien que tiene la calidad de expresidente de la República el día de hoy. El entonces presidente de la República, el hoy senador, el siempre ciudadano, no ha logrado todavía a esta altura de su vida distinguir entre un debate democrático y un monólogo autoritario. En este mes y medio hemos hecho varios debates en este recinto. En todos, por elemental cortesía personal, por reglamentación de este Congreso, por respeto con los ciudadanos de Colombia que nos eligen aquí, hemos ejercido todos el derecho de hablar, de escuchar y de controvertir, que son los 3 derechos fundamentales de cualquier debate. Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental: venir, escuchar, responder y controvertir. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto? Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. ¡Qué vergüenza para los colombianos! ¡Qué vergüenza para este recinto! Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos con el terrorismo y el secuestro. Por favor, siguen el uso de la palabra. Usted también tiene derecho al uso de la palabra. Siguen el uso de la palabra la senadora Claudia López. No se puede torpedear el transcurso del debate
usando ese tipo de mecanismos. Hemos dado plenas garantías a todos aquellos que están interviniendo. Y quiero pedirle que le demos la garantía también a la senadora Claudia López. Yo entiendo que al Centro Democrático le cuesta mucho trabajo aceptar la libertad de expresión, pero ya que están en este recinto tendrán que aceptarla. Y continúo con mi intervención. Disculpe, senador Rangel, ¿cuál es su moción de orden? Que sea moción de orden. Por supuesto, es que usted ha leído un reglamento en donde se establece que los senadores estamos obligados a usar un lenguaje adecuado y todos nos avenimos a eso y a respetar a las personas. La senadora Claudia López está hablando de sanguijuelas y alcantarillas. Me parece que ese no es un lenguaje adecuado para referirse a ningún senador de los que están aquí presentes o de los que se hayan salido. Muchas gracias. Sigan el uso de la palabra, senadora Claudia López. Reitero mi metáfora. Huir por los pasillos del Congreso para evadir un debate es un espectáculo lamentable que es solo comparable metafóricamente como el de una sanguijuela huyendo por una alcantarilla. A eso no vinimos aquí. Vinimos a poner la cara, a responder con argumentos, a escuchar. Hacia el señor Álvaro Uribe le cueste tanto trabajo escuchar y solo sepa escuchar su dulce voz y le parezca que eso es debatir. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenko con las FARC y el terrorismo. Es tapar el sol con un dedo. Hay evidencia judicial, hay evidencia histórica. Lo que no ha habido, señores congresistas y colombianos, es un juez independiente que pueda valorar eso. ¿Y cómo nos sirve este debate? Para ilustrar por qué la Alianza Verde se opone a que a los altos funcionarios y a los altos magistrados, incluso a los expresidentes, se les ofrezca solamente un juzgamiento político, que no es sino este bochorno que hemos visto hoy, que no conduce a ninguna claridad, para que no se repita esto con magistrados y altos funcionarios. Un bochorno en el que todo se queda en debate político, señor ministro del Interior. Por eso es que defendemos un tribunal de aforados que juzgue el derecho y no con estas triquiñuelas y vergüenzas políticas a los altos funcionarios del Estado. Por eso es importante un tribunal de aforados independiente, para que nadie en este país sienta que no tiene ley, que puede evadirla sistemáticamente con total impunidad y que nada pasará, porque una cosa mal llamada fuero le concede impunidad. Muchos colombianos, y yo lamento ese espectáculo en el que la defensa de Álvaro Uribe se acoge un poco del barro que lo embadurna y tirárselo a los demás a ver si lo resulta. Baja estrategia de defensa, que no hace más que evidenciar el barro que lo enloda, por las múltiples evidencias y pruebas que existen en su contra. Esa estrategia no la necesita este país, ni de las FARC hacia los paras, ni de los parapolíticos como Álvaro Uribe contra los demás, ni de los que han estado vinculados a los procesos 8000, ni de los que están en la FARC política, ni de los que están en la parapolítica. Lo que este país espera, señores congresistas y colombianos, es que tengamos la capacidad de crear un marco jurídico para la paz que procese esas informaciones, que procese esas denuncias, que concluya en algo distinto de un bochorno de espectáculo en este Congreso. Y quiero dejar una propuesta para la reflexión desde ya. Si de verdad queremos paz, si de verdad queremos reconciliación, no solo tendremos que desmovilizar a las FARC, el ELN y someterlas ante un proceso judicial, también tendremos que recoger a quienes hoy gozan de impunidad por el paramilitarismo y la parapolítica y someterlos al mismo tribunal. Aquí el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe, pero eso sí que entreguemos al señor Álvaro Uribe en grilletes a una corte. Y el señor Álvaro Uribe pretende que obviando sus vínculos con el paramilitarismo, pero que eso sí colguemos en la Plaza de Bolívar al señor Timochenko.
A ninguno le podremos dar gusto si lo que queremos es paz. Culmine, señora senadora. Hemos propuesto desde la campaña y quiero reiterar hoy que la única manera para que este país tenga paz es que acordemos un mismo estándar de justicia transicional, un mismo tribunal de justicia transicional que procese a los parapolíticos impunes como Álvaro Uribe y procese a los terroristas de las FARC, que procese a los aliados de la parapolítica y procese a los aliados de la FARC política. Porque no vamos a resolver este conflicto ni en lo histórico ni en lo penal, concluyendo que aquí hubo unos muertos buenos y unos muertos malos, unos aliados políticos del narcotráfico buenos y unos aliados políticos del narcotráfico malos. Todos tendrán que responder en igualdad de condiciones, con un mismo rasero de justicia transicional, para que este país pueda terminar de la paz. Culmino diciendo, señor presidente, y le agradezco el minuto que me concedió, muchos políticos fueron beneficiarios del narcoparamilitarismo en Colombia. El 35% de los miembros de este Congreso, más de 8 gobernadores, decenas de concejales, decenas de alcaldes. Solo un colombiano coronó la presidencia de Colombia con el apoyo del narcoparamilitarismo. Solo uno, y se llama Álvaro Uribe. Y por más que grite y corra y enlode y se escude y huya, nunca podrá evadir esa responsabilidad, ni en lo político ni en lo penal, porque este país va a tener que enseñarle a los que se creen dioses que no son más que seres terrenales. Muchas gracias. Tiene la palabra, tenía la palabra en ese orden de inscripción el senador Ernesto Macías. Sin embargo, me han solicitado que hable primero alguien que asistió después, que es el senador José Obdulio Gaviria. Supongo que no hay problema en que así suceda dentro del Centro Democrático. Tiene la palabra el senador Gaviria. Gracias, señor presidente. ¡Qué bramidos espantosos! ¡Qué estremecimientos! Para oír al final que un ratoncillo fue lo que parieron. Difícilmente en Colombia alguien ha pasado por un examen tan minucioso, milímetro a milímetro de los espacios recorridos y segundos de sus tiempos vividos, sin que haya un solo hecho, no solo que viole las normas penales, no, que infrinja la ética y la moral que los colombianos respetamos. Hablemos entonces del debate. El señor Saúl Castro pasó por estos edificios saqueando todo lo que había por saquear. Así lo determinó la justicia colombiana, lo comprobó, hubo incluso confesión. Nosotros hemos respetado ese hecho, que sea el tío del senador citante, eso no nos interesa, ese no es el problema. Queremos hablar de parentescos y relaciones familiares, sí, cuando tienen una incidencia política. El presidente Uribe narró bellamente en una soberbia exposición cómo comenzó su tránsito por la política de la mano de su madre. El senador Cepeda ha transitado la política de la mano de su padre, siguiendo sus pasos, es su epígono.
Y eso tiene necesariamente que ser examinado desde todos los puntos de vista, como dice la senadora López, judicial y político. ¿Por qué judicial? Yo no traigo aquí testimonios de criminales. Yo no vengo aquí con chismes de cafetería o con inferencias o con deducciones no siempre lógicas o incluso con discursos esquizofrénicos como el de la senadora. Vengo con testimonios de personas incluso a las que respeto. Por ejemplo, Álvaro Delgado, personaje muy interesante de la política colombiana, militante durante toda su vida del Partido Comunista de Colombia. Él, Álvaro Delgado, el intelectual, el miembro del Comité Central del Partido Comunista en todo tiempo pasado, fue peor. Qué bueno que los colombianos conozcan este texto. Denuncia cuál es el carácter del Partido Comunista y de las FARC como corriente política, como organización que combina la violencia terrorista con la acción en las elecciones, es decir, con la política electoral para la toma del poder, y eso tiene incidencias políticas y judiciales. Y a esa corriente pertenecen los citantes o el citante de este debate. Cuando habla es la confrontación entre el líder valiente, elocuente, inteligente, decidido, capaz y sobre todo trabajador, el presidente Uribe, versus los principales enemigos de esa democracia expresada, personificada en Álvaro Uribe Vélez. Por eso, en textos como las cartas de tiro fijo, la obsesión permanente es la muerte de Álvaro Uribe Vélez. La obsesión permanente. Y no hay en los textos de Reyes citados por el presidente Uribe elogios al presidente Uribe, no. Hay la insistencia de confrontarlo en todos los terrenos, destruirlo moralmente y particularmente matarlo. Esa es la palabra. Hasta el punto que estando el presidente en ejercicio fue destruido todo un barrio en la ciudad de Neiva con el objeto de crear un cono de destrucción para que cayera el avión del presidente. Les voy a poner pequeñas ejemplificaciones por lo corto del tiempo, porque aquí no hay oportunidad para mí, no soy el citante ni el citado, de hacer una larga pedagogía que los colombianos bien merecen y que ojalá nuestros compañeros del Centro Democrático creen conmigo la oportunidad de hacerlo en un debate en profundidad. Pero oigan palabras sobre el carácter, por ejemplo, de esta corriente personificada en hombres como Manuel Cepeda, y que por ello uno de los frentes, el más sanguinario tal vez, lleva su nombre, o por eso el nombre de su madre, de él, del citante, es utilizado como seudónimo por la principal vocera de las FARC en La Habana hoy. Dice este autor lo siguiente: en el partido era así. Si un alto dirigente con poder político como lo era Cepeda hacía algo considerado inadecuado, los demás callaban. Era la autoridad en el partido. Y ese partido era el partido fundador de las FARC. Y cuando se ve vinculado con las FARC no era simplemente en el sentido que pinta el senador Velasco, no, el dirigente político, el hombre de ideales, el bello luchador que hace la apología en su texto de Marquetalia, que es su primer texto publicado, elogioso de la guerrilla de las FARC.
No, estamos hablando de cosas más prosaicas, mi estimado.